solamente con él podríamos hablar de este tema. David Saucedo, especialista en seguridad, y bueno, Guanajuato también, Querétaro, en fin, estos recientes hechos que hemos visto, pues pareciera que el terror está en incremento este año con todo y también el ejercicio que se hace desde la Secretaría de Seguridad Pública. David, te saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Igualmente, y también se implementa un proyecto de desarme a nivel nacional. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado al respecto, aunque no sabemos si esto pues va a llevar a que se entreguen drones, por ejemplo, explosivos, pero hay lugares a los que les urge, como el estado de Tabasco, entre otros, ¿no? ¿Cómo ves este proyecto de desarme que plantea el gobierno? Mira, la legislación de la que hacías mención al principio Ujú. de esta charla es correcta, pero llega tarde, ya que se han estado utilizando de manera intensiva este tipo de artefactos, que son la mayoría drones de uso comercial, pero que se han adaptado con cargas explosivas para convertirlas en bombas volantes. En Ujú. el caso de la estrategia de desarme que están intentando de la mano de la Conferencia del Episcopado Mexicano, realmente no creo que vayan a tener una respuesta importante de parte de la ciudadanía. La Sedena, de hecho, de manera regular, tiene estas estrategias de intercambiar armas, municiones por artículos domésticos, licuadoras, planchas, y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía es realmente muy reducida. Así es. Tiene un impacto marginal en la comercialización de armas de reuso, sin duda. Las armas de reuso, como es sabido, tienen un precio de mercado muy inferior al que están utilizando ya las grupos del narcotráfico, que normalmente son armas nuevas que pasan la frontera con los Estados Unidos y que en algún momento, al final de su vida útil, empiezan a comercializar en el mercado negro. Entonces, las armas que recoge la Sedena y que seguramente van a poder recuperarse por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, son armas que ya no son utilizadas, es Ujú. decir, que ya estaban al final de su vida útil y que estaban en poder de civiles que únicamente las utilizaban para su propia protección personal. Así es. Esperemos pues que haya una respuesta de parte del gobierno de los Estados Unidos con relación a esta demanda que se entabló desde hace ya un par de años Sí. para limitar la venta de fusiles de asalto. Me parece que eso sí sería una estrategia que tendría algún impacto significativo para disminuir el poder de fuego de los cárteles. David, entonces podemos decir en resumen que lo que se va a evitar, que aunque digo no es algo negativo, pues es evitar los accidentes en casa, ¿no? Que los jovencitos, los niños, pues utilicen estas armas que están guardadas ahí en su hogar y que posiblemente si una mamá, papá nos escuchan y está una, pues si no la va, no tiene permiso de usarla, si ve la posibilidad de no meterse en problemas, que mejor la entregue, ¿no? A las autoridades. Sí, sobre todo de personas que no tienen la capacitación necesaria para el Ujú. manejo de un arma de este tipo, o bien, como tú bien señalas, que tienen menores en casa y en donde por alguna circunstancia no pueden alejar a los menores de tener contacto de estos dispositivos. Por otro lado, la Sedena y las licencias que expide de manera regular para la aportación de armas establece algunos criterios como dictámenes psicológicos para ver si Ujú. las personas están en condiciones de portar un arma. No es fácil para manejar un arma, sobre todo en situaciones de estrés. Entonces, creo que es pertinente todas estas estrategias. Dudo acerca de el volumen de armas que puedan recuperarse, porque la incidencia, de acuerdo con cálculos que hacen las propias autoridades, es de menos del 1% del Sí. total de las armas que circulan en el país. Hay un abasto de armas desde los Estados Unidos a un precio que realmente es muy competitivo y que permite que grupos medianos, que no son de alta macrocriminalidad, puedan tener acceso a los Así es. flujos de armas que se producen en Estados Unidos. Y además tan larga la frontera, no van a ser exclusivamente a través de nuestros puertos fronterizos oficiales, por así decirlo. David, antes de pasar, quiero preguntarte específicamente por el estado de Tabasco, lo que ha ocurrido recientemente ahí. ¿Qué opinión te merecen que se pueda llegar incluso hasta regularizar de tal grado el uso de drones? Ya lo decías ahorita, tarde la legislación, pero en caso de aprobarse como una medida contundente contra el crimen organizado, pues afectaría a aquellos aficionados y a aquellos que tienen como herramienta de trabajo los drones. Sí, entiendo que hay algunas salvedades en la legislación para que empresas del sector privado, incluso medios de comunicación, puedan tener acceso a este tipo de herramientas, justificando su uso, estableciendo zonas para la utilización. Entiendo que en los aeropuertos, las zonas de aproximación están prohibida la utilización de este tipo de artefactos. Me parece que tendría que hacerse un mapa aeronáutico para identificar cuáles son las zonas en las que podría hacerse uso. Tengo también la referencia de que y quiere imponer una especie de impuesto para los fabricantes y comercializadores de este tipo de artefactos para tener un control de quienes están en posesión de los drones.
Me parece que si es muy restrictiva la normativa, como parece que viene, va a Ujú. producir un mercado negro de comercialización de drones. Entonces, creo que tendría que hacerse una especie de ensayo y error, hacer la aplicación de esta normativa de manera escalonada en distintas zonas para ver cuál es el impacto y sin pena ir corrigiendo los errores e insuficiencias que tenga esta normatividad. Así es. David, en otro tema, pues sabemos que hay actividad en los estados donde hay dominio de la familia michoacana, del cártel Jalisco Nueva Generación, en el norte del cártel de Sinaloa y sus facciones en disputa constante. Lo que pasa en Sinaloa obviamente no es para menos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el estado de Tabasco? Que tienen casi 2 meses desde que salió un brote de violencia, desde que comienzan a incendiar vehículos, a incendiar tiendas en las esquinas, y parece imparable la violencia en esta entidad. ¿A quién se le atribuye y por qué no ha podido con todo y que es el Estado de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una fuerza importante y una presencia importante del ejército mexicano con gente preparada? ¿Qué pasa en Tabasco? Sí, por supuesto, Tabasco es la capital emblemática de la Ujú. 4T, en tanto que es el estado natal de Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo que tenemos es la confrontación entre una mafia local llamada La Barredora, que desde hace tiempo tenía el control de la actividad delictiva, y el arribo de células del cártel Jalisco. Hace aproximadamente un año, La Barredora se fracturó, se fragmentó. Una parte de este grupo se alió al cártel Jalisco y otra parte sigue en pie de guerra. El motín que se generó al interior de este penal es producto de que al interior del penal hay autogobierno, es decir, los detenidos que forman parte de los dos bandos en disputa se dividieron el penal y dentro del penal están reproduciendo el conflicto que viven fuera del penal. Esto es un error que se cometió por parte de las autoridades de Tabasco, de tener en un solo penal a integrantes de ambos cárteles, lo que a la larga iba a provocar una confrontación. Aparentemente, un segmento de la Guardia Penitenciaria terminó apoyando a uno de los cárteles, no tengo claro cuál, y afuera los aliados del cártel que estaba siendo sometido a presión dentro del penal cometió estos actos de narcoterrorismo, narcobloqueos, el incendio de tiendas de conveniencia y desatar algunas balaceras en puntos de venta de drogas de la competencia. Es decir, esta marea de guerra que tenemos en Chiapas, Michoacán, Sí. Zacatecas, Aguascalientes, pareciera que está ahora reavivándose en Tabasco. Nuevamente es el cártel Jalisco que se expande y que Sí. combate a las mafias locales, en este caso Navarredo. Es bien interesante porque planteabas, te he escuchado en diferentes espacios donde has participado, David, haces un llamado importante. Se están concentrando las autoridades, claro, lo amerita el estado de Sinaloa por lo que está ocurriendo en Culiacán, específicamente municipios aledaños, y lo peligroso que puede ser esto, concentrar todo el estado de fuerza en el norte del país, pero por acá en el centro y en el sur, pues que estén estos expandiéndose. Y como bien lo mencionas, el cártel Jalisco Nueva Generación, que todo indica, en caso de debilitarse el cártel de Sinaloa, pues sería el número uno, lamentablemente. Es el principal beneficiario de esta guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa y de Ujú. la presión que ejerce Washington y el gobierno de México en contra de los chapitos. El cártel Jalisco aprovecha estos momentos para apoderarse e invadir territorios del cártel de Sinaloa, también en el entendido de que quizá más adelante tengan un papel activo en esta guerra civil al interior de Sinaloa. Es muy posible que, debido a que el Mayo Zambada y su gente tienen la facción que es militarmente más fuerte, pueda concretarse en el mediano plazo una alianza entre el cártel Jalisco y los Chapitos. Entre tanto, el cártel Jalisco se repliega y permite que haya una erosión y desgaste de estas dos facciones del cártel de Sinaloa. Es algo como lo que ocurrió en Colombia en la década de los 90 del siglo Sí. pasado. La guerra contra el cártel de Medellín permitió que otros grupos, como el cártel de Cali y el cártel del Valle del Norte, florecieran. Bien, David Saucedo, le agradezco mucho esta charla, como siempre, con importantes puntos por mencionar y seguiremos analizando el tema. Lamentablemente no ha parado esto. Gracias, David. Con todo gusto, Michelle, te mando un abrazo. Un placer platicar contigo.